El día de hoy vamos a tocar el tema de sarcoma de mama. Yo soy Miguel Ángel Piñas Portela, médico asistente del Departamento de Mamas y Tejidos Blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Como introducción, tenemos que los sarcomas de la mama son tumores malignos que se originan en el tejido conectivo mamario. Constituyen menos del 1% de todas las neoplasias malignas de la mama y llegan a ser un 5% de todas las neoplasias de sarcoma. Según la data de Estados Unidos, la incidencia anual puede llegar a 4.6 casos por millón de mujeres y extrapolando esos datos a nivel nacional, podríamos llegar a 2.4 por 100.000 habitantes. Es una patología sumamente poco frecuente y puede darse, por decirlo así, en dos escenarios. Puede ser primarios o secundarios. ¿Dónde está su origen? El origen de estos sarcomas está en los elementos mesenquimales interlobuliyales que forman el estroma mamario de sostén. Entre ellos no hay una distinción de los sarcomas que se ven en otras partes del cuerpo. Llámese angiosarcomas, sarcomas pleomórficos, mixofibrosarcomas, leiomiosarcomas, entre otros, que se observan en otras partes blandas del organismo. La epidemiología podemos verlo entre los 45 a 50 años en promedio, pero esto puede ir entre un rango entre 17 a 89 años. En la mayoría son mujeres y se ha visto y se ha reportado casos en varones, pero sumamente también raros, llegando hasta 1.5%. Ese pico realmente puede deberse a los sarcomas primarios en la mama, porque en el caso de los sarcomas secundarios, puede verse más entre los 60 a 70 años, como edad pico. Entre los factores de riesgo y causas que pueden originar este tipo de patología, tenemos los factores genéticos. Existe una gama de síndromes genéticos hereditarios que están asociados a neoplasia de sarcoma de partes blandas y este tipo de patología se puede extrapolar a los sarcomas de la mama. Como podemos ver en el primer recuadro del lado izquierdo, pueden verse defectos genéticos de dos tipos, llámese defecto del cariotipo simple o defecto del cariotipo complejo. En lo que respecta al cariotipo simple, puede haberse translocación cromosomal, específicamente de enfermedad, como se puede ver en los sarcomas sinovial o en el rhabdomyosarcoma alveolar, o defectos en el cariotipo complejo, que viene a ser la inestabilidad genética severa o un trastorno, un disturbio en el ciclo celular, como se ve en los leiomiosarcomas, liposarcomas y en el angiosarcoma, para citar algunos ejemplos. Otros síndromes que pueden estar muy relacionados de manera general y sobre todo en sarcomas de la mama es el síndrome de Li-Fraumeni, la neurofibromatosis tipo 1 y la poliposis adenomatosa familiar, en donde se ha visto con mayor frecuencia sarcomas a nivel mamario. Eso sin descartar que si uno tuviese un tipo de síndrome genético con una alteración o una mutación en un determinado gen, puede ocasionar ello. Como podemos ver en esta imagen, existen diferentes puntos en lo que se puede observar ciertas alteraciones dependiendo al sarcoma que se puede presentar. Llámese, por ejemplo, en el angiosarcoma, puede haber una alteración en el P53, en el MYC, en el receptor o en el factor de crecimiento endovascular, y esto va a ocasionar siempre una proliferación y una angiogénesis. O como también se puede ver en el sarcoma sinovial o en el rhabdomyosarcoma, dependiendo a dónde esté la alteración. Otros lo relacionan con la radiación ionizante, y en esto hay que tener mucho en cuenta en lo que respecta a la clasificación que van a inducir a sarcomas, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la evidencia de un tumor maligno inicial de una histología diferente a la supuesta sarcoma inducido por radiación, el desarrollo del sarcoma en un campo irradiado o en un periodo de latencia prolongado, generalmente mayor de 4 años, entre las dos neoplasias malignas. Ahora, ese promedio de 4 años puede llegar, es un promedio, porque puede deberse también de forma temprana al año o llegando hasta más de 20 a 30 años. Y sobre todo se ve en pacientes que han sido tratadas o han sido expuestas a radiación
como parte de su tratamiento, como por ejemplo en el cáncer de mama o en los casos en el que se ha usado en el tratamiento de los linfomas, ¿no? Y sobre todo en pacientes que son más jóvenes. Ahora, a pesar que existe como factor de riesgo la radiación, esta se ha visto en diferentes revisiones en sarcoma y teniendo como, por ejemplo, al angiosarcoma. En este cuadro podemos observar que sin radioterapia o con radioterapia los diferentes porcentajes y podemos observar que el porcentaje más alto es de 0.2% en el que la radiación puede ocasionar ese tipo de neoplasias malignas en el caso de sarcomas inducidos por radiación, en este caso de la mama. Otro factor es el linfedema crónico, y este linfedema crónico, como está descrito, el síndrome de Stewart-Travis es en el que se ha sometido a una paciente a una mastectomía y a una disección radical de axila, que en conjunto es una mastectomía radical modificada y que puede condicionar un linfedema crónico y que este puede ocasionar el linfangiosarcoma, ¿no? Como por ejemplo. Otros factores son los alimentales, como las exposiciones a compuestos como el arsénico, el cloruro de vinilo, herbicidas, agentes inmunosupresores o causantes por virus, como es el VIH o el virus del herpes tipo 8, tipo humano. La clasificación histológica. En general, los sarcomas mamarios primarios son una neoplasia, una presentación histológicamente heterogénea por la forma en que se puede presentar. La evolución de la distribución de los subtipos en la mama está limitada no solo por la rareza de la enfermedad, sino también por la heterogeneidad en la forma de clasificar esos tumores. Llámese que algunos, por ejemplo, lo pueden excluir al tumor filodes maligno, o otros incluir al carcinosarcoma de mama o carcinoma metaplásico. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. Este tipo de patologías es una patología a nivel de tejido mesenquimal, cosa que no ocurre con estas anteriores porque tienen un componente epitelial. Al tener un componente epitelial, no pertenecen al grupo de sarcoma propiamente. Ahora, lo que sí hay que ver y hay que notar es que por ejemplo, en el tumor filodes maligno, lo que podemos encontrar es un componente heterólogo en el que puede tener un comportamiento sarcomatoso, ¿no? Y podría estar asociado, pero no es, en líneas generales, no está incluido en la patología mesenquimal. Por ejemplo, en este estudio podemos observar que es en un estudio de Carson de mayo del 2020, en el que él incluye 344 pacientes, él lo pone como tumores mesenquimales, pero hay que tener en cuenta que estos tumores filodes tienen componente epitelial, o sea, es un componente mixto y no deberían estar incluidos. Lo pongo como referencia porque sí, en varias revisiones que he podido ver es esa dificultad al momento de poder clasificar e incluir al filodes en la parte de sarcomas de mama. Lo que podemos ver en este estudio, que los filodes son más frecuentes, más en gente joven, y en los angiosarcomas, por ejemplo, en este estudio daban a entender sobre todo aquellos angiosarcomas que estaban inducidos por radioterapia, y estos, como observan, tienen una media de 70 años de edad. Según el cuadro del lado derecho, podemos ver que la presentación, si retiramos a la parte de filodes, el sarcoma más preponderante es el angiosarcoma, y después se le sigue el sarcoma de tipo NOS, el sarcoma fusocelular, el sarcoma de células gigantes y el fusocelular, y así sucesivamente. Con respecto al angiosarcoma, en esta revisión que se ha visto por determinados grupos, lo han agrupado dependiendo del año, vemos que va aumentando en el tiempo, desde el 2004 hasta el 2013, donde se ha hecho esta revisión y ha sido significativa este tipo de patología, y sobre todo que se esté relacionado a la radiación. Y aquí abajo en el cuadro inferior podemos ver que el angiosarcoma tiene un ratio más alto si
tiene o está relacionado en aquellas pacientes que han tenido cáncer de mama y han sido tratadas con radiación, ¿no? Y ese odds ratio aumenta mucho más cuando el tiempo de la enfermedad es mayor ya a 5 años y tiene una significativa, cosa que no ocurre con otro tipo de neoplasia. Podemos ver en este cuadro las diferentes gráficas en donde el cuadro superior izquierdo de la pantalla se debe al angiosarcoma, ¿no? Y en los controles tienen mejor sobrevida que la misma patología, cosa que va en contraste con el grupo de los otros tipos de sarcomas y tal vez tiene un cierto comportamiento con el tumor filodes maligno, cosa que no ocurre con el tumor filodes borderline, que casi es en sobrevida muy similar al grupo control en este estudio. Los sarcomas de mama pueden ser primarios y secundarios. Primarios se originan mismo de un tipo celular a nivel mesenquimal en el tejido de sostén de la mama, ¿no? Y con mayor preponderancia se ven en los angiosarcomas, el sarcoma pleomórfico indiferenciado y el fibrosarcoma, llegando hasta un 24% en esta presentación que fue evaluada por la Clínica Mayo. Y los sarcomas de forma secundaria, el que más resalta y el que se está relacionando con el tratamiento de radiación es el angiosarcoma, que puede llegar hasta un 50%. En menor proporción lo está el sarcoma pleomórfico indiferenciado, el leiomiosarcoma y hasta el liposarcoma. En lo que respecta en líneas generales para los sarcomas de partes blandas y extrapolando esa información al sarcoma de mama, el factor pronóstico es importante en todos sus sentidos, en el cual el grado histológico es uno de los que va a marcar más la diferencia en lo que respecta al pronóstico del paciente. Este está evaluado por la diferenciación tumoral, el índice mitótico y la necrosis tumoral. Y como podemos ver en el gráfico del lado derecho de la pantalla, dependiendo al grado 1, grado 2 o grado 3, va a ver la sobrevida en futuro, quién puede sobrevivir más. El que tiene mejor pronóstico es de los grado 1 y peor pronóstico los G3. Ahora, lo que vamos a recalcar acá es que esta clasificación de G1, G2 y G3 es básicamente extrapolando la información del sarcoma de partes blandas al sarcoma de mama. La que tal vez no cumple este tipo de información es el angiosarcoma de mama. ¿Por qué? Porque se ha visto que el angiosarcoma de mama bien diferenciado, que sería un G1, puede ocasionar enfermedad metastásica a distancia. Entonces, en el caso del angiosarcoma, por decirlo así, no cumple con esta clasificación francesa en lo que respecta al grado histológico. En este estudio de Sun, que ve también sarcomas de mama, hizo una revisión de diferentes estudios en los que se evaluó los factores pronósticos que podían indicar un peor pronóstico en futuro hacia los pacientes tratados por esta neoplasia. Entonces, entre ellos destaca el tamaño tumoral mayor de 5 centímetros, el grado histológico alto, la histología, que sobre todo es el angiosarcoma, y márgenes de recepción positivos. Por ejemplo, Busquet encontró que el sarcoma más preponderante en su estudio fue el angiosarcoma, y los factores pronósticos para él fueron los subtipos histológicos, el margen, la evaluación de los márgenes quirúrgicos es muy importante, y el grado histológico. Y como podemos ver en la parte de resultados clínicos, en la sobrevida libre de enfermedad a 5 años y a 10 años, podían llegar desde el 44 hasta el 36%, ¿no? Y una sobrevida global llegar a 5 años hasta el 55%, y esta va disminuyendo en el tiempo hasta los 10 años hasta un 51%. Otro de los estudios de Toesca
que también evaluó angiosarcomas, no vio la parte de factores pronósticos, pero en lo que respecta a la sobrevida sí fueron menores, ¿no? Sobre todo en la sobrevida libre de enfermedad, llegando hasta un 29%, y en la de 5 años la sobrevida global hasta un 57%. En este estudio de SELEC evaluó los factores también pronósticos del sarcoma de mama primario, y podemos ver que en esta situación podemos observar el tamaño tumoral es muy importante y es significativo para la evaluación, tanto para enfermedad libre de enfermedad como de sobrevida global. La histología, como podemos ver en este estudio, en el que el angiosarcoma lamentablemente tenía peor pronóstico en una línea de tiempo hasta 10 años, tanto en enfermedad libre de enfermedad, sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y también podemos observar que es significativo con respecto al grado histológico, siendo el G3, como podemos ver en los gráficos de la mano derecha, el G3 es el que me indica que el paciente va a tener un pronóstico menos favorable, ¿no? Es una presentación más agresiva, al igual que se correlaciona con el tamaño tumoral, sobre todo en aquellos que son mayores de 5 centímetros. La forma de presentación, ya le hemos ido hablando poco a poco, existe una variedad de subtipos. Hay un desafío al momento del diagnóstico, sobre todo en que este tipo de patología se debe manejar de forma multidisciplinaria y sobre todo tenemos el apoyo importantísimo del patólogo en el momento del diagnóstico, porque tiene que ser un patólogo entrenado oncológico. Se presenta entre la cuarta y sexta década de la vida, no se conoce predisposición a la lateralidad o cuadrante de la mama, cosa que sí ocurre en el carcinoma infiltrante de la mama, en que en ese caso puede haber una preponderancia más en el cuadrante superior externo, puede haber una cierta predisposición a la lateralidad, como ocurre en el carcinoma lobulillar, ¿no? Y por decirlo así, para hacer como un paréntesis, el angiosarcoma puede ocasionar el compromiso de la lateralidad, pero como una metástasis A. La metástasis, sobre todo en este tipo de patología, es por vía hematológica. ¿Cómo lo vamos a observar? ¿Cómo se van a presentar? Va a haber una masa unilateral, bien definida, grande, a veces indolora, firme, que es intramamario, intramamario, dentro del seno. Rara vez son bilaterales, suelen ser de mayor tamaño por el rápido crecimiento que pueden presentarse, incluso son de mayor tamaño si comparamos a los cánceres de mama epiteliales, ¿no? Y puede haber cierto grado de compromiso a nivel de piel y de complejo areolar-pezón, sobre todo en el angiosarcoma. Como podemos observar en la imagen del lado derecho, es la muestra de una mastectomía por un angiosarcoma asociado a radiación, en el que acá podemos ver el tipo de coloración difusa, color azul, púrpura, múltiples nódulos, ¿no? Sobrelevados a nivel de la piel, ¿no? Y hay algunos que lo pueden denominar como cañón de escopeta por la diversa nodulación que puede presentarse a nivel de la piel. Dado que este tipo de patología en el caso del angiosarcoma, puede extenderse de forma difusa, ¿no? Alrededor. Y puede ocasionar multicentralicidad. El diagnóstico, más o menos clínico, en lo que respecta a las características que pueden presentarse, las imágenes nos van a apoyar bastante, dependiendo sobre todo también en la presentación, viendo si la paciente es joven o es una adulta mayor, ¿no? Nos va a apoyar la ecografía de la mama, la mamografía y la resonancia magnética, en el cual nos puede aportar cierta información, pero en líneas generales no hay un signo patognomónico imagenológico que me diga esta presentación, este tipo de lesión a nivel de la mama es un sarcoma. Quien me va a dar el diagnóstico adecuado es la biopsia. Se prefiere la biopsia True-Cook o la biopsia Core, en el cual va a tomar una muestra adecuada y me va a poder informar qué tipo de patología es. Y sobre todo el patólogo entrenado oncológico que me va a poder ayudar a darme esa información del diagnóstico.
Con respecto a la biopsia de aguja por aspiración fina, en esos casos no se aconseja, dado su alta tasa de falsos negativos, llegando hasta un 40%. Como ya le hemos mencionado, existe una variedad de sarcomas. En este estudio, en el que evalúa imágenes a nivel de sarcoma de mama, se encuentra primero el angiosarcoma, seguido del fibrosarcoma, y es una búsqueda retrospectiva de una base de datos de 10 departamentos radiológicos en Alemania, desde el 2000 hasta el 2011, en el que incluyeron estudios histológicos probados de sarcoma de mama primario. Se dispuso de 31 pacientes para el estudio de mamografía, imágenes de ultrasonido, 24 pacientes y 10 pacientes para el estudio de resonancia. ¿Y qué observaron? Acá lo dividieron por partes, en el sentido de cada evaluación por cada estudio que se ha sometido el paciente, llámese mamografía, ecografía de mama o resonancia. Por ejemplo, en lo que respecta a las características en la mamografía, tenemos que siempre observar la parte de la forma y los márgenes en la mamografía que van a caracterizar la lesión. Por ejemplo, la forma irregular es la que más predomina en este tipo de patologías. En lo que respecta al margen, va a haber una clasificación según el Byras de la quinta edición, en el cual habla de lesiones circunscritas y lesiones no circunscritas. En este caso, lo que más se ve son las lesiones no circunscritas de características indistintas, o sea, los márgenes son indistintos. No me puede definir si es una lesión oscurecida, microlobulada o espiculada. No, es de forma indistinta, no se puede definir la lesión. Otra característica que tienen los sarcomas de la mama es que no se evidencia compromiso o no se evidencia unas lesiones calcificadas, cosa que sí podemos verlas en el cáncer de mama de tipo epitelial, ¿no? Para poder hacer la diferencia, en el que sí podemos ver las microcalcificaciones. En estos escenarios es bien raro ver calcificaciones y sobre todo microcalcificaciones. Vamos a tener cierta dificultad a veces al momento de evaluar la mamografía cuando vemos, dependiendo de la densidad mamaria, si es del tipo C o del tipo D. Acá en este caso, con mayor frecuencia vieron los de tipo C, ¿no? Y por mamografía lo catalogaron a la mayoría de pacientes como un BRAF 3. En lo que respecta a la ecografía, también vemos la parte de la forma y los márgenes, y también se puede observar, ¿no?, de forma irregular, márgenes indistintos, ¿no? Puede a veces en algunas presentaciones se puede ver como un quiste complejo, ¿no? O lesiones hipoecogénicas, como podemos ver en las imágenes, de formas irreguladas, algo microlobulaciones, ¿no? O a veces tienen un refuerzo posterior. Las calcificaciones estuvieron ausentes en las 24 pacientes que se evaluaron por este método, y en el BI-RADS sí fue la mayoría catalogada como un BI-RADS 5. En lo que respecta a la resonancia magnética, acá sí hay que ver dos puntos. Una, en el que me va a encontrar la evaluación de masas intramamarias o aquellas que van a tener un realce no masa, porque así se clasifica en lo que respecta a la evaluación por resonancia. Entonces, en los que vamos a identificar masas intramamarias, de igual forma se ve los bordes regulares con mayor porcentaje. Los márgenes pueden haber de forma especulada o de forma irregular. Las características del realce en el componente interno puede ser muy variado entre heterogéneo, homogéneo o de forma intermedia, ¿no? Las categorías sí son altas en este caso porque ya los más, dando las sospechas con los BI-RADS 4 y 5, en lo que respecta a la evaluación de masas intramamarias. Sin embargo, en los realces
Sin embargo, en los realces mamarios, no de tipo masa, en esos casos lo que se evalúa es la distribución, que puede ser de manera difusa o multirregional, o el patrón de realce de forma interna, que puede ser homogénea o de forma agrupada. Es una forma de clasificar las lesiones en lo que respecta a la resonancia, ¿no? Y ahí se pudo ver en los que la distribución era difusa, se vio en 2 pacientes y que la presentación del contraste de forma uniforme, el patrón interno era homogéneo. El Barrett's, catalogándolo como Barrett's 5. Y en estas imágenes que podemos ver, en la primera, que es un T1, donde señala la flecha, podemos ver la tumoración algo de una forma ovalada, una forma irregular hacia el extremo, hacia la parte externa, o engrosamiento a nivel de la piel, ¿no? En la siguiente imagen, que es un T2 con supresión grasa, podemos ver ya con contraste cómo se va resaltando la área de la tumoración por el contraste. En la siguiente imagen podemos ver un componente ya, un T1, pero que ha hecho ya pasó el tiempo del wash-up del contraste, en el que queda ciertas áreas a nivel del borde de forma heterogénea, ¿no? Y en el último es la sustracción grasa, en lo que me va a resaltar la lesión, sobre todo en el componente heterogéneo, y algo de realce en la forma que es una forma irregular, ¿no? Y los bordes de forma indefinida. En lo que respecta a estudios de extensión, hay que tener en cuenta que mencionamos que la metástasis de sarcomas es de forma hematológica. Entonces, los lugares con mayor frecuencia que va a hacer metástasis es a nivel pulmonar, a nivel hepático y a nivel óseo. Se ha visto casos en que hay compromiso metastásico a nivel del sistema nervioso central, incluso en la mama contralateral, a nivel de la piel, y sobre todo eso se da en casos del angiosarcoma. Entonces, los estudios tomográficos me va a ayudar a hacer el estadiaje adecuado para poder definir el mejor tratamiento hacia mi paciente. Entonces, ¿cómo clasificamos? Nos basamos, dado a la información que vemos en los sarcomas de partes blandas, estas se ha extrapolado hacia el sarcoma de mama, ¿no? Entonces se utiliza la clasificación TNM de la JCC de la 8ª edición, en el cual tiene la variante del T, el N, el M, y le agrega, como es sarcoma, el grado histológico. Entonces, dependiendo del grupo, vamos a definir los estadios entre el 1A, el 1B, el 2, el 2A, el 2B y el 4, en el que en algunas neoplasias de tipo sarcoma que hacen metástasis a grupos ganglionares, basta que ya tenga esa presentación para ser catalogadas como estadio 4. En la anterior edición de la AJCC de la 7ª edición, este punto de compromiso a nivel ganglionar se clasificaba en el grupo 3. ¿Qué grupos son los sarcomas que hacen compromiso ganglionar? El compromiso ganglionar en líneas generales es del menos del 5%, y los sarcomas que presentan esa metástasis a nivel ganglionar son el sarcoma sinovial, el sarcoma epitelioide, el sarcoma de células claras, el rhabdomyosarcoma y el angiosarcoma. Teniendo toda esa información, nos pasamos al tratamiento. Este tratamiento tiene que ser multidisciplinario, y el primero es la cirugía, que es el tratamiento de elección. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es el tipo y la extensión de la cirugía. El tipo va a estar dado por el tamaño del tumor. Ojo que no es lo mismo tratar tumores menores de 5 centímetros, por decirlo así, como un punto de corte, ¿no? Tenemos que evaluar el volumen mamario para, en algunas situaciones, no en todas, poder hacer una cirugía de conservación. Y también es la parte histológica, ¿no? Que me va a poder definir
¿qué tipo de tratamiento? ¿Puedo hacer una cirugía de conservación o puedo hacer una mastectomía? En líneas generales, el margen de recepción, un margen libre, un margen amplio, debe ser mayor a 1 centímetro. En alguna literatura informa que, por ejemplo, para el angiosarcoma debe tener un margen mayor hasta de 3 centímetros. ¿Por qué? Por la forma en que presenta este tipo de patología. Es una patología que puede tener múltiples focos, puede ser multicéntrico, ¿no? Bastante su extensión. Incluso si uno quisiera hacer cirugía de conservación en este tipo de pacientes, tiene un punto en contra con respecto a la evaluación de los bordes si queremos hacer estudios de bordes por congelación intraoperatorio, dado que el componente G1 del angiosarcoma no es bien visualizado por este tipo de técnica, entonces se debe estudiar toda la pieza operatoria a parafina. Entonces, la información que me puede brindar el estudio de bordes no ayudaría mucho para este tipo de patologías. Otra es la mastectomía, que se cataloga a veces como un tratamiento gold estándar en este tipo de sarcomas. Ojo que va a depender, y lo vuelvo a recalcar, dependiendo del tamaño, menores de 5 centímetros, y dependiendo del volumen mamario, se puede optar en algunas ocasiones cirugía de conservación. En otras sería la mastectomía, y lo coloco así, más o menos reconstrucción. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que hacer resecciones grandes, resecciones amplias de la piel, por el compromiso que en algunas puede presentarse. Entonces, pueden conllevar a una reconstrucción. Ahora, esa reconstrucción puede ser de forma diferida, sí, porque se sugiere que primero tenemos que evaluar los márgenes, dependiendo a lo que nosotros hemos resecado. Si son bordes libres y la patología me informa lo correcto, se procederá a una reconstrucción, una reconstrucción diferida. Otras en el que tengo que evaluar bien si va a haber una resección en bloque, dado que en aquellos sarcomas que se originan hacia la parte posterior, adyacente al músculo pectoral, puedan estar comprometidas, entonces nosotros tenemos que retirarlas en bloque. Dado que hemos visto que existe patología que compromete los ganglios linfáticos, la pregunta que sería ¿es adecuado hacer una biopsia de ganglio centinela? Pues la respuesta sería no, no es un procedimiento de rutina, porque no me va a aportar mucha información. Nosotros procederemos a hacer una linfadetomía o una disección radical de axila en casos que lo ameriten, en casos que uno examine y corrobore tanto clínica como imagenológicamente y hasta patológicamente si hay compromiso ganglionar para poder realizar una linfadetomía a ese nivel. Hay que tener en cuenta que el tamaño del tumor, un margen adecuado, es lo más importante, porque lo que la cirugía no logre resecar, el apoyo de la radioterapia no me va a ayudar mucho. La tasa de recurrencia después de una cirugía sola es alta, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La radioterapia, si uno va a obtener márgenes cercanos o márgenes positivos, no me va a ayudar mucho. Existen casos que se ha visto extrapolando la radioterapia neoadyuvante para poder hacer o tratar de disminuir la lesión, pero se prefiere, si se ve que la lesión aún es resecable, se prefería en primera instancia siempre la cirugía. En lo que respecta a la radioterapia adyuvante, hay que tener en cuenta en lesiones mayores de 5 centímetros, en casos de alto grado, en el caso, como les mencionaba ya, en márgenes positivos o márgenes cercanos, ¿no? Hay un cierto mayor beneficio y van a reducir las tasas de recurrencia, o sea, va a mejorar tal vez la sobrevida libre de enfermedad, pero el impacto en la sobrevida global es incierto. Por ejemplo, en este estudio, que es de este año, de enero del 2021, por la Universidad de California, evaluaron 991 pacientes por la data de cáncer nacional, ¿no? En el que excluyeron al angiosarcoma. O sea, se pusieron a evaluar los demás tipos de sarcomas de mama, excluyendo al angiosarcoma. ¿Y qué es lo que se observó en primera instancia?
que aquellos pacientes que se sometían a una cirugía, y esta era una cirugía adecuada, con márgenes adecuados, la sobrevida era mucho mejor de aquellos que no se sometían a cirugía o que los bordes estén comprometidos. En otra, podemos ver en la otra gráfica inferior de la izquierda, en el que el estadio, el punto de corte es de 5 centímetros, como lo que ocurre con el T1. Entonces, el T1 tiene mejor pronóstico que aquellos que ya son T2, T3 o hasta T4, por el tamaño tumoral. Y en aquellos en el que lo podríamos asociar con radiación, comparando con solamente cirugía, sí existe una cierta mejora en lo que respecta al tiempo de recurrencia, ¿no? Pero se ha visto que en la sobrevida global no aportaría mucho. Pacientes que solamente se le va a hacer radiación en los casos, por ejemplo, que son tumores irresecables o en el caso de que los márgenes salieron positivos, como podemos ver en esta gráfica, el pronóstico no es bueno. Y es peor en los casos en que no se hace ningún tipo de tratamiento, ¿no? La resección quirúrgica fue la modalidad de tratamiento fundamental en el sarcoma de mama. El tratamiento adyuvante no jugó un papel claro en este tipo de patología y se debe considerar siempre un enfoque multidisciplinario en un centro especializado para un mejor resultado clínico. Acá, por ejemplo, se evalúan los factores de pronóstico en el tratamiento de angiosarcomas relacionados o asociados a la radiación, en el que sí se diría, ¿no? O sea, son pacientes que la radioterapia por X tratamientos se le dio y en un futuro pudieron hacer enfermedad, se debería de evaluar el riesgo-beneficio en poder volver a radiar en este tipo de patología. En este estudio se pudo observar que pacientes que se les hizo, ¿no?, tanto la cirugía como la radioterapia, tuvieron muy buena pronóstico, por decirlo, en lo que respecta a la recurrencia a nivel local, pero a nivel global no aportó mucho, ¿no? Entonces solamente sería un control a nivel local, pero a nivel global, como pueden ver también en este estudio, no aporta mucho. La quimioterapia adyuvante debe abordarse caso por caso. Hay que tener en cuenta factores comórbidos, la ubicación de la enfermedad, el tamaño tumoral y los subtipos histológicos que se van a beneficiar o no del tratamiento. El tratamiento estándar usa doxorubicina más ifosfamida y se ha visto también una buena ayuda en lo que respecta a taxanos para angiosarcoma. En el seguimiento, en líneas generales, siempre tenemos que tener un seguimiento en todo paciente con sarcoma y más en estos sarcomas de mama, ¿no? Un seguimiento cercano y también tener estudios de control, sobre todo en los sitios donde yo estoy pensando en que pueda haber metástasis a distancia o evaluar la zona en que se ha operado. Bueno, hasta el momento hemos visto todo lo que es la patología de sarcoma de mama. Acá les voy a presentar una información que ha sido dada por la parte estadística de nuestra institución gracias al apoyo del doctor Poquioma y con la evaluación y el apoyo también de Raúl Mantilla para poder evaluar los datos proporcionados por el área de estadística del INEM del 2009 al 2018. Hemos tenido desde el 2019 al 2018 16 casos con este tipo de patología del angiosarcoma y como podemos ver y correlacionando a la información que hemos estado conversando, el mayor porcentaje se ve entre los 30 hasta 74 años, ¿no? Llegando hasta un 31% como punto pico de edad. En los estadios que pudimos observar, el que con mayor frecuencia se veía era en los estadios de tipo 3A, ¿no? Llegando y un estadio clínico 4, que fueron 2 pacientes, ¿no? En uno, el estadio clínico 4 fue por compromiso ganglionar y en el otro, en el momento del diagnóstico, ya estaba haciendo enfermedad a distancia. El promedio del tumor, el de mayor tamaño, fue de 22 centímetros
¿Qué tipo de cirugías se realizaron a estos pacientes? Fueron 2 pacientes que, por ejemplo, hicimos ampliación de márgenes porque fueron tratadas en otra institución. 6 pacientes no se les realizó tratamiento o se perdieron de vista y dada a veces por la idiosincrasia o por el sistema de seguros, a veces pueden irse a otra entidad a ser tratadas, ¿no? 2 pacientes se les realizaron mastectomía radical modificada, dado que había sospecha a nivel axilar por la característica del compromiso clínico. Sin embargo, uno de ellos sí se evidenció compromiso ganglión axilar por la enfermedad de fondo, y el otro más fue por el compromiso que puede existir en los sarcomas, llegando hasta un 25% en lo que respecta al compromiso inflamatorio grosero. También se le hizo a 6 pacientes solamente mastectomía. La curva de estimación de sobrevida global a los 2 meses fue del 90% y llegando hasta el control de 28 meses hasta el 45%. O sea, igual vemos, según a nivel internacional, pues que este tipo de patología tiene un mal pronóstico en lo que respecta al futuro. Entonces, como conclusión, el sarcoma de mama es una entidad poco frecuente que compromete diversos subtipos histológicos de tumores. El angiosarcoma es el sarcoma de mama primario más común, que surge de forma de novo o a consecuencia de un tratamiento con radiación, el cual es muy raro, menos del 0.2%, debe tener un enfoque multidisciplinario que es importantísimo para el paciente para poder manejar este tipo de patologías, por eso que se deben de ser tratados en centros de referencia como el nuestro. La resección completa con márgenes claros es el pilar del tratamiento, mientras que la disección axilar no está indicada debido a la baja probabilidad de metástasis ganglionar de los sarcomas de mama. Muchas gracias. Yo quisiera pedirte un comentario sobre biopsia por aspiración con aguja fina. No sé si has preguntado a las citólogas que tenemos en el hospital, porque yo sé que los patólogos tienen problemas cuando ven citología, ¿no? Por eso digo, la citología es algo especial, es algo totalmente diferente, y creo que los patólogos no se sienten muy cómodos mirando citología, pero yo creo que es una técnica importante que si tienes citólogos te puede dar un montón para tomar decisiones con mucho menos complicaciones y posibilidad de hematoma, que sabemos que todo eso empeora el pronóstico, ¿no? ¿Tienes algún comentario adicional para eso? Sí, doctor, en una ocasión conversé con uno de los staff del área de citología sobre todo, y me mencionaba de que para el tipo de sarcomas, lo ideal en primera instancia siempre es una biopsia por core. O sea, para el primario, la primera vez que, por decirlo así, se es diagnosticado un paciente, la BAF tal vez en el momento del diagnóstico no va a aportar mucho, salvo que sea una evaluación a nivel ganglionar que me diga si es positivo, pero corroborado con la core, ¿no? Lo que respecta al sitio primario. Pero en lo que respecta a seguimiento, si yo quiero seguir un paciente y veo con una lesión sospechosa, el BAF sí me va a aportar información porque ya es como una segunda revisión dada las características que ya tuvieron de la primera vez que fue diagnosticado el paciente. Ya, buen dato, buen dato. Ahora, dime una cosa en cuanto al tratamiento. Si tú tienes que hacer una mastectomía y sacas la mastectomía con borde libre, macroscópico, y a la hora que el patólogo te envía te dice que el borde profundo está a 1 milímetro, ¿qué es lo aconsejable? El tratamiento en general, dada la rareza de este tipo de patología, se extrapola con el manejo de sarcomas. O sea, lo ideal es siempre tener un margen adecuado. En el caso de que el margen posterior sea muy cercano, hay algunos que mencionan como una barrera, sería la fascia pectoral, como una barrera anatómica para ese tipo de patología. Pero,
como usted puede mencionar, doctor, pueden existir múltiples focos, ¿no? Que a veces para nosotros los cirujanos puede decir que es libre. Ahora, en ese sentido, si se observaría eso y si es factible, se entraría a una ampliación de márgenes a ese nivel, o sea, resecar la parte del músculo pectoral, porque si nosotros mandáramos solamente esta información para que el paciente sea irradiado, nos van a mencionar que es mejor la cirugía para que el efecto de la radioterapia sea más óptimo, cosa que la cercanía del borde no va a ser mejor, no va a ser adecuadamente manejado si solamente le irradio. Si yo tengo aún la posibilidad de poder ampliar, se le hace. En caso de que no pueda hacer una ampliación, ahí recién se podría realizar en esa instancia la radiación del paciente. ¿Se ha hecho algún estudio en el sentido de que es mejor entrar y ampliar el margen que esperar a que haya una recurrencia? ¿Has visto alguna revisión sobre eso? En la mayoría de las revisiones que he podido observar, doctor, menciona que si existe esa posibilidad de ampliar el margen, se debería, pero no un estudio que me diga si se amplía el borde, va a mejorar la sobrevida o no del paciente, es muy relativo. En una ocasión sí se hizo una evaluación de esa literatura, doctor, en el que no aportaba mucha información, ¿no? Pero lo ideal sería que si yo tuviese aún la chance de poder ampliar, se debería de ampliar, sobre todo en el control regional. Muchas gracias, muy interesante. Y hasta la próxima, pues yo me voy retirando, salvo que alguna otra cosa, Miguel. No, doctor, al contrario, muchas gracias. Listo, gracias, buenas tardes.